¿Por qué siguen predicando fielmente la palabra? Bueno, la respuesta más corta a eso es porque Dios lo manda. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1, luego de decir toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo: Timoteo, esto te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. La palabra de Dios es lo único que sostiene la vida del creyente. La palabra de Dios es lo único que sostiene una iglesia. La palabra de Dios es la única que nos da una perspectiva de la realidad y de la verdad verdadera, de lo que es real y de lo que no lo es. Fundamentar nuestras vidas en otra cosa que no sea la palabra de Dios es construir un castillo sobre la arena, como dice el Señor en otro contexto en Mateo capítulo 7. Entonces, en ese sentido, ¿por qué predicamos la palabra? Bueno, en primer lugar porque Dios lo manda, pero en segundo lugar, el pastor MacArthur se pasó 56 años, yo creo que es la única persona en el siglo XX, que yo sepa, que predicó todo el Nuevo Testamento versículo a versículo. No sé de nadie que haya hecho eso. No sé si ustedes... El que está a tu derecha. ¿Todo el Nuevo Testamento? Wow, hermano. Todo Gloria al menos Señor. Ezequiel, ¿no, hermano? Wow. Toda la Biblia menos Sin Ezequiel. embargo, Perdón, sujeto. ya que lo mencionas y ya que tenemos la oportunidad de preguntarle, hermano Alex Montoya, cuando usted vuelve de nuevo ahora sobre un pasaje que ya predicó antes, ¿no le pasa que ve aspectos que no había visto, o sea, conexiones nuevas que no había visto, aplicaciones que no había visto antes al predicar la palabra de nuevo otra vez? Sí, porque estamos creciendo como cristianos, y cuando uno crece como cristiano tiene otros puntos de vista que quizás como joven no tenía. Y luego también en estudio de la palabra, cada texto también es afectado por los otros libros de la Biblia. Cuando uno estudia, entonces va aprendiendo más y más, y luego viendo el texto del texto de nuevo, por estudiar y también por la oración, el Señor le revela cosas que están allí que no vio antes. Y es lo lindo de predicar la palabra, que nos sale fresco. Hacía la pregunta precisamente por eso, ya que tenemos un ejemplo vivo aquí. Hermano, cuando sea grande quiero ser como usted. Pero lo que iba a decir era que Pablo dice en 1 Corintios 2, personalmente, y de verdad no tengo problema en diferir de algunos de esta interpretación, pero no creo que cuando Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, yo no creo que Pablo esté hablando del cielo. Personalmente creo que está hablando de las escrituras, de la revelación de Dios, porque dice inmediatamente después, mas Dios nos la reveló por el Espíritu. Pero el punto aquí que quiero resaltar de ese pasaje es que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién va a poder agotar la mente de Cristo? Nos podemos pasar 200 años predicando domingo tras domingo y no vamos a agotar este libro. Oí una vez a un pastor que decía que ningún pastor debe quedarse en una misma iglesia por más de 5 años, porque va a aburrir a la gente, porque va a comenzar a repetirse. Y yo decía, ¿qué? ¿Y cómo? ¿Quién puede aburrir predicando la palabra de Dios? Yo creo que uno se puede pasar, por la misericordia y la gracia del Señor, 41 años y pico en la misma iglesia pastoreando. Y de verdad, yo pienso que nosotros apenas hemos comenzado a rascar este libro. Hay demasiado aquí. Entonces, por eso predicamos la palabra, porque es la palabra de Dios, porque Dios lo manda y porque este libro es un pozo sin fondo de sabiduría y de verdad y de gracia. Bueno, no sé si el Señor me permitirá algún día llegar a esos niveles. Admiro mucho al pastor Montoya y no sé cómo le hace para predicar 3 veces a la semana, pero creo que predicamos la Biblia porque es lo que el Espíritu Santo usa para traer salvación y santificación, y eso incluye
el hacernos enteramente preparados para toda buena obra, 2 Timoteo 3:17. Y si hemos de ver a personas servir, como estamos viendo en esta conferencia, ha de ser fruto de la palabra. Si hemos de ver una congregación que adora a Dios por medio de canciones bíblicas, ha de ser fruto de estar expuesto a la palabra. Si hemos de ver un liderazgo fiel, calificado bíblicamente, que pastorea su iglesia, ha de ser por estar expuesto a la palabra. Si hemos de ver en la iglesia una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio a sus vecinos, familias, es porque está expuesto a la palabra, y de ahí parte todo. Podemos quitar todo lo demás, podemos quitar los instrumentos, quitar la música, podemos quitar este hermoso lugar, pero lo que jamás debemos de quitar es la predicación sistemática, consecutiva, exponiendo el texto. Es algo innegociable, y Dios nos demandará cuentas si somos negligentes ante eso. Creo que fue ayer o antier alguien de la conferencia, que es su primer año, me preguntó: Josías, ¿qué haces aquí en esta iglesia para que los hermanos sirvan con tanto amor? Y yo pensé, ¿qué hago? Yo no hago nada. Yo predico la palabra hace todo. La palabra es la única herramienta que Dios usa para salvar y santificar. Entonces, amén a todo lo que mis hermanos han dicho. Predicamos porque Dios lo manda y porque es la única herramienta que tenemos para trabajar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay mucho que añadir, ya lo dijeron nuestros hermanos, pero pensando en tratar de contribuir, algo que dijo el hermano Montoya, la realidad de que el estudio de la palabra cautiva al predicador es muy importante, porque el estar predicando, el estar preparando para predicar, es un medio que el Señor usa para que nuestra relación con el Señor crezca. Segunda de Corintios 3:18 se aplica a todo cristiano, empezando por el predicador que está preparándose para predicar. Estamos expuestos a la gloria del Señor Jesucristo, sus perfecciones reveladas, como dijo el hermano Montoya hoy en su sermón, reveladas a lo largo de la Escritura, y el Espíritu Santo usa eso para transformarnos de gloria en la misma imagen, nos fortalece contra el pecado, revela nuestro pecado, nos ayuda en la tentación diaria, el estar pensando en la palabra, como decía él, en la madrugada o en la mañana. Obviamente no es perfección, dirección, pero el estar continuamente bajo la presión, digamos, la bendita presión de estar preparando sermones continuamente, te mantiene metido en la Escritura, y por la gracia de Dios o confiesas tu pecado y estás buscando vivir una vida alineada con lo que estás estudiando, o endureces tu conciencia, porque no puedes estar expuesto a la palabra continuamente y tolerar el pecado en tu vida. Tienes que endurecer tu conciencia, que llega a pasar, y oramos que no nos guarde el Señor de eso, ¿no? Pero ese es un aspecto irreemplazable, preciado, privilegiado, el poder estar en comunión con el Señor al entender su palabra, y esas verdades que vas descubriendo, como decía el hermano Montoya, ¿no? Te motivan a alabar al Señor, a amarlo más, y eso se traduce en un anhelo porque la gente pueda entender lo que tú entendiste, el gozo del descubrimiento, el gozo del poder compartirlo, el pensar cómo puedo ayudar a mis hermanos a entender esto que estoy entendiendo, y también te ayuda en, de nuevo, tu lucha contra el pecado, ¿no? Tu crecimiento espiritual.